El mensaje de este día titula Jesús nació para morir. La primera noche de Navidad la tierra no sabía lo que estaba sucediendo, pero el cielo sí se estaba regocijando. Los ángeles esperaban con gran expectativa irrumpir en alabanza y adoración ante el nacimiento del niño. Este nacimiento significaba que Dios enviaba a su Hijo para traer salvación a la humanidad, amados. Esa noche gloriosa en el cielo fue realmente de gran esplendor, de gran gloria, aunque la tierra ignoraba todo lo que estaba aconteciendo en el cielo. Este nacimiento significa simplemente que Dios tuvo misericordia de nosotros, significa que Dios enviaba a su Hijo para traer la salvación a toda la humanidad. Por eso nosotros este día estamos recordando lo que dice la palabra, estamos enfocándonos en la enseñanza de la palabra. Esa primera noche de Navidad, el Hijo estaba despidiéndose del cielo y siendo el Dios mismo, creador del universo, venía a este mundo para nacer en un cuerpo humano. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando acerca del nacimiento de Jesús. Yo sé que muchos de nosotros hemos de pronto escuchado muchos mensajes y tenemos alguna disposición en nuestros corazones respecto de la Navidad. Muchos pueden decir que la Navidad es algo pagana y expresiones como esta se manejan. Nosotros hemos transitado por todo ello, pero cuando hablamos nosotros de la Navidad, estamos hablando del nacimiento real de Jesucristo. Amén. El centro de nuestro mensaje obviamente es Jesucristo y Navidad significa nacimiento. Y obviamente nosotros como cristianos no estamos enfocados en cómo la gente, el mundo celebra la Navidad, sino en qué consiste el nacimiento de Cristo. Amén. Haciendo, obviamente el mundo está en su paganismo y todo, pero no por ello nosotros vamos a dejar de enseñar el consejo de la palabra del Señor y mucho más en un tiempo, en una época como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? La época de Navidad tenemos que ser enseñados en la verdad de la palabra del Señor. No podemos nosotros simplemente ignorar una verdad tan amplia. El Señor ha tratado de asegurarse de que nosotros realmente entendamos el propósito del nacimiento de Jesucristo. Por eso tenemos variados pasajes de la palabra del Señor que hablan acerca del nacimiento de Jesucristo. Si para Dios no hubiese sido importante el nacimiento de Cristo, simplemente hubiese dicho como en Génesis, en el principio Dios creó y punto. No da explicaciones por qué creó, sino simplemente Él dijo que en el principio Dios creó las cosas. Sin embargo, vemos en el nacimiento de Cristo tanta explicación, tanto detalle, porque realmente es importante la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que recoger de la Navidad. ¿Por qué para nosotros la Navidad es importante? Navidad significa nacimiento y nosotros simplemente estamos enfocándonos en la palabra para hablar del nacimiento de Jesús. Amén. Esa primera noche de Navidad, el Hijo estaba despidiéndose del cielo, viniendo a este mundo para nacer en un cuerpo humano. Y lo dice la palabra. Vamos a enfocarnos en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Dice así claramente: por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿En qué libro? En la Biblia. Amén. En la palabra de Dios. ¿Saben qué? La Escritura dice que Dios no estaba satisfecho con los sacrificios y la sangre de animales. Dios demandaba un sacrificio que sea perfecto para borrar nuestros pecados. Y Cristo dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Y esa primera noche de Navidad Jesús le dijo al Padre, sé que no estás satisfecho, Señor, con la sangre de animales, sino que has preparado para mí un cuerpo para que yo vaya al mundo y sea sacrificio final y definitivo para la salvación de la humanidad. Para eso vino Cristo, amados. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y Jesús dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Él vino simplemente por esa disposición de su corazón para agradar al Padre. Él vino a este mundo enfocado en esto, en hacer la voluntad del Padre, trayendo la salvación a la humanidad. Entonces Jesucristo se despedía del Padre y comenzaba un viaje que terminaría 33 años después en una cruz. Por eso el mensaje de este día titula, Él nació para morir. Amén.
Cada temporada de Navidad, de alguna manera pensamos, reconocemos el nacimiento de Cristo, pero el punto central no es que Él vino. Sabemos que Él vino, mucha gente sabe que Él vino, sino el punto principal es ¿por qué vino Jesús? ¿Para qué vino? No es suficiente saber que Él vino a la tierra, sino descubrir por qué vino, por qué Dios se hizo hombre. Hay razones secundarias que la palabra menciona. Las razones secundarias, entre ellas está, Él vino para enseñar la verdad. Él vino para cumplir la ley. De eso hablamos ampliamente. Él vino para hablarnos acerca de su reino. Vino para revelarnos su amor. Vino para traer paz a este mundo. Vino también para sanar a los enfermos. Pero todas esas simplemente son razones secundarias, amados. Hay una razón principal por el que Jesús vino, y el propósito principal fue que Jesús vino para sufrir y para morir. Ese fue el propósito por el que Jesús vino aquella primera Navidad. ¿Para qué vino? Para sufrir y para morir. Ahí estaba la meta de Jesús. Y Él murió para transformar a los hombres y hacerlos nuevas criaturas, restaurarlas a esa comunión con Dios. Porque dice la palabra, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Entonces el Salvador tuvo que venir para restaurar esa enemistad y transformarla en amistad con Dios. Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10 dicen así: lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. ¿Siguen preguntándose por qué Jesús vino al mundo? Él vino para ser nuestro sustituto. Amén. Él vino para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. El verso 9 dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué razón? Y la misma palabra da una respuesta. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras, Él vino para ser nuestro sustituto. Él vino a gustar de la muerte. Aquella muerte que nos correspondía a nosotros como consecuencia de la paga de nuestros pecados. Pero Él vino a gustar esa muerte por nosotros. Él fue nuestro sustituto. La palabra dice en Ezequiel capítulo 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. Y fuimos nosotros esas almas que pecamos delante de Dios. ¿Y cuál era la paga que nos correspondía? Era la muerte. En Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a morir, convirtiéndose en ese sustituto nuestro, en virtud de que la justicia de Dios establecía que la paga del pecado es muerte, o que el pecado es castigado con la muerte. Jesús vino a este mundo para morir. Amén, amados. Si yo tendría que morir o tú tendrías que morir y llevar nuestro propio castigo, nosotros moriríamos físicamente, moriríamos espiritualmente y moriríamos eternamente. ¿Qué significa eso? Estaríamos separados eternamente de Dios. Estaríamos sentenciados al infierno eterno sin Dios. Por eso es importante celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesús. Por eso es importante valorar el propósito por el que Jesús vino a este mundo. Él vino para sufrir por nuestros pecados. En una respuesta de un amor profundo, el Padre dijo, enviaré a mi Hijo para que Él lleve el castigo de todos ellos. Y así se convirtió la primera Navidad. De esta manera Jesús vino al mundo. Él vino para ser nuestro sustituto. Y cuando fue clavado en aquella cruz, murió por ti y murió por mí. Murió por cada uno de nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Cada vez que nosotros vivamos una vez más esta época, la época de Navidad, tenemos que recordar para qué vino Cristo. No vino para que nosotros tengamos fiestas, hagamos fiestas de celebración. No vino para que nosotros nos demos regalos unos a otros. No vino para nada de eso. No quiere que la iglesia esté celebrando fiestas. Él vino para morir en la cruz del Calvario y traer salvación a nuestras vidas. Él pagó el precio por nuestro castigo. Esta era la única alternativa que Dios tenía. Dios se hizo carne, Él se humilló a sí mismo, vino a la tierra para morir nuestra muerte y para salvarnos del infierno eterno. Aquel que no pecó se volvió pecado. El perfecto llevó el castigo. Él fue nuestro sustituto. Amén, amados. Piensen en eso. Él fue nuestro sustituto. Quien tenía que morir en esa cruz era yo, eras tú.
pero Él sufrió ese castigo por nosotros. Jesús fue hecho, dice, un poco menor que los ángeles. Jesucristo nunca será de nuevo menor que los ángeles. Nunca. Él obviamente por su esencia es Dios. Él es más alto que los ángeles y la palabra dice así. Hebreos 1:4 dice, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Y en el verso 6 dice del capítulo 1, además cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y aquel día que vino a este mundo, eso es lo que los ángeles hicieron, irrumpieron en una gloriosa alabanza, porque Él es Dios. Pero dice la palabra que por poco tiempo, por nuestra causa, Cristo se volvió menor que los ángeles. Por poco tiempo, amados. ¿Saben que el hombre no podía ganar por sí mismo el dominio que perdió desde que Adán pecó? Y Jesús tuvo que venir como hombre para levantar al hombre y llevarlo a la comunión con Dios. No había otra manera de que el hombre tuviese comunión con Dios. Y dice la palabra, a causa del padecimiento de la muerte, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. En otras palabras, la prueba más grande de que Cristo se hizo un poco menor que los ángeles fue que Él murió. Esa fue la prueba. Jesús hizo algo que ningún ángel jamás podría ser capaz de hacer. Un ángel no puede morir. Amén. Pero Jesús se hizo un hombre. La muerte está solamente reservada para los mortales. La muerte está reservada para nosotros. Y Jesús se hizo uno como nosotros y vino a gustar la muerte. Jesús vino a morir. Esa es la prueba del amor profundo de Dios por nosotros. La profundidad de su humillación se extendió a la muerte. Por eso dice la palabra que Él fue humillado. La muerte es esa profundidad de su humillación, algo que los ángeles nunca podrían llegar a hacer. La muerte de Jesús fue una agonía y sufrimiento intenso en la cruz. Dice la palabra que Él sufrió en la muerte. No solamente que Él vino a morir, sino que Él sufrió en la muerte. ¿Pueden entender eso? Jesús sufrió en la muerte, amados. Esa muerte fue de agonía, de padecimiento. ¿Por qué? Por nuestra causa. A causa de nuestros pecados, Él sufrió la muerte. Para eso vino Cristo hace más de 2000 años atrás. Amados, si solamente pudiésemos nosotros atesorar este tesoro de la palabra en nuestros corazones y tener presente en nuestras vidas, estoy seguro que nuestra vida sería diferente, nuestro enfoque sería diferente, nuestra adoración a Jesús sería diferente. Jesús tenía que ser totalmente hombre para pagar el castigo del hombre. Y Él tenía que ser totalmente Dios para tener victoria sobre la muerte, porque no había otra manera, ningún hombre podría tener victoria sobre la muerte sino solamente Dios. Él debía ser la combinación perfecta, totalmente Dios y totalmente hombre. Y ese fue Jesús. Cristo tomó la responsabilidad de hacer una obra que ningún ángel jamás podría haber hecho, amados. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice Hebreos. Jesús vino para morir por ti. Él gustó la muerte y lo hizo con el mayor agrado. La muerte que Él gustó fue la paga por nuestro castigo. Nosotros quebrantamos la ley y por haber quebrantado la ley merecíamos un castigo y Él vino a pagar ese castigo. La muerte que Él gustó fue la expresión plena de la ira de Dios en contra del pecado. Dios no puede soportar el pecado y como nosotros éramos pecadores, éramos objetos de esa ira, pero Él dio a su propio Hijo para que Él sea el objeto de la ira, que toda la ira de Dios cayó aquel día cuando estaba en la cruz del Calvario. Y nosotros ahora somos absueltos, obviamente si creemos en Él, obviamente si recibimos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario como nuestro. Es algo que tenemos que apropiarnos nosotros. Él se hizo culpable cuando su vida fue sin pecado. Él se hizo culpable cuando su vida era perfecta. Él gustó la muerte para convertirse en nuestro sustituto. Amén. Cristo gustó la muerte. Y nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Fuimos liberados para experimentar la gracia de Dios.
Solamente por la gracia de Dios estamos sentados en este lugar. Y solamente por la gracia de Dios nosotros podemos disfrutar de la salvación y la vida eterna. Así que, amados, la Navidad no se trata de nosotros, no se trata de fiestas, se trata de entender para qué vino Cristo a este mundo. Y la respuesta de la palabra es que Él vino para morir. Él vino para sufrir. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que Dios quiso, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Nuestra justicia solamente está en Cristo, solamente podemos ser hallados justificados en Cristo. Si no estamos en Cristo, somos culpables todos de muerte. Si no estamos en Cristo, la muerte de Cristo no tiene valor. Pero el momento que nosotros venimos a Cristo, Él se convierte en nuestro sustituto. Y todo lo que Dios pide de ti es que recibas a Cristo, a ese Cristo, al Cristo de la Escritura, que reconozcas que Él murió por ti y lo recibas en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Es eso lo que Dios está buscando de cada ser humano. Al final del verso 9 en Hebreos dice, Él hizo todo esto por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. ¿Saben por qué vino Jesús? No porque nosotros le pedimos que viniera, no es que la humanidad clamó y lloró por su Salvador. No, nadie buscaba a Jesús, nadie pidió que Jesús viniera, pero dice por la gracia de Dios. Fue simplemente una iniciativa de Dios, no porque nosotros merecíamos algo, sino Dios en su gracia lo quiso hacer de esta manera. Fue esa gracia inmerecida y amorosa de Dios. Amados, la salvación es algo que no nos ganamos nosotros. No hicimos algo para que Dios diga, bueno, esta gente realmente merece que yo les envíe a mi hijo. Ninguno de nosotros éramos merecedores de nada. Amén. Si merecíamos algo todos nosotros, era la condenación eterna, era el infierno eterno. Eso es lo que merecíamos. Pero la gracia es darnos algo que no merecemos y Dios aquel día decidió enviar a su Hijo al mundo. Fue en base a su bondad soberana que Cristo vino a este mundo. Amados, nadie podría haber traído a Cristo y nadie podría haberle quitado la vida si no fuese por el plan de Dios. Vayamos a la Escritura. En Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice claramente, por eso el Padre me ama, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Quién puede quitar la vida a Jesús? Nadie. Él la dio por nosotros. Amén. Él, por su iniciativa, porque Él quiso. Ese es el amor de Dios, amados. Nosotros no lo merecíamos, no lo pedimos, no lo buscamos, pero Dios nos dio de manera gratuita, Dios nos dio de manera libre. Fue un regalo de Dios. Él vio al hombre pecador, nos vio a cada uno de nosotros, vio Él que íbamos directo a la muerte, nos vio yendo directamente camino al infierno. Y el Padre dijo, los amo tanto que enviaré a mi Hijo a morir por ellos. Y Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él gustó de la muerte. Amén. Y cuando tú lo recibes a Él como tu Salvador y Señor, recibes su muerte a favor tuyo. Cuando recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú vas a ser liberado del castigo de la muerte eterna. Y vas a convertir a Jesús en ese sustituto. Él va a tomar tu lugar. Él lo hizo hace más de 2000 años atrás. Pero con una actitud de rendición tuya, eso puede ser algo que te va a traer un beneficio por la eternidad. Tú tienes que creer, tienes que apropiarte de todo lo que Jesús hizo. No solamente es suficiente saber, sino tenemos que correr tras Cristo. Tenemos que abrir nuestro corazón. De eso se trata la Navidad, amados. Del infinito amor de Dios, de la infinita misericordia del Señor. Ahí donde estás, yo quisiera invitarte para que cierres los ojos unos instantes. Jesús vino al mundo para morir. Y su muerte fue para traernos salvación y vida eterna.